Muy buenas tardes a todos. El programa de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque les da la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta oportunidad tenemos presente a nuestro expositor, el doctor Carlos Antonio Hoyos Alayo. El doctor es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Además, es maestrante en la Maestría de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Asimismo, tiene estudios en gestión de despacho judicial y dirección de audiencias en los procesos civiles. El doctor también tiene como experiencia laboral en los estudios jurídicos Palomino Guerra y Abogados, Estudio Jurídico Montesa Vázquez y Rivera. Además, se ha desempeñado como asesor legal externo y apoderado judicial de la Municipalidad Distrital de Tongot y Yauyucán. El doctor en esta oportunidad tratará el tema referente al proceso de alimentos en tiempos de la COVID-19. Con ustedes, el doctor Carlos Antonio Hoyos Alayo. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos los participantes. Esta tarde vamos a tocar el tema el proceso de alimentos en tiempos de la COVID. Para entrar de lleno a este tema, vamos a tener que analizar unas consideraciones previas. ¿Cuáles son? Primero, vamos a determinar qué es lo que regula el Código Procesal Civil respecto de los alimentos. Hay que detallar que el Código Procesal Civil, efectivamente, hay un proceso que es el proceso sumarísimo, en la cual se va a mandar no solamente el proceso de alimentos, sino también por rateos, exoneraciones, cambio en la forma de prestar los alimentos, sino que este proceso simplemente va a servir para personas que ya tengan la mayoría de edad. Ahora bien, el Código del Niño y del Adolescente establece un proceso especial, que es el proceso único, en la cual se va a llevar estos mismos procesos, pero cuando son menores de edad. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta también la ley 28439, la que establece ciertas reglas de simplificación al proceso civil. Esta norma se dio en el año 2004 y básicamente es la que bajo esas mismas reglas son las que se han seguido dando hasta la actualidad. Asimismo, también hay que tener en cuenta la ley 30466, publicada en el año 2016, la cual positiviza el interés superior del niño, estableciendo unas ciertas garantías procesales y parámetros que se deben de tomar en cuenta durante un proceso que de por medio esté un menor de edad. Estamos hablando de procesos de alimentos, tenencia, divorcios y hasta filiación también. Ahora bien, el tema que nos toca analizar esta tarde son dos resoluciones. Primero vamos a comenzar detallando la resolución administrativa 167/2020, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Tiene como fecha de publicación el 18 de junio del 2020. Posterior a ello vamos a analizar la otra resolución administrativa, la 173/2020, emitida también por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el 10 de julio del 2020. Ambas han sido publicadas en el diario El Peruano. Cabe mencionar y recalcar que estas dos resoluciones fueron emitidas durante el periodo de cuarentena. Ahora bien, pasemos a analizar la resolución 167. ¿Cuáles son las características en esta resolución? Esta resolución establece directivas, parámetros, para hacer que el proceso sea más simplificado y virtual. ¿Esto qué quiere decir? Que establece ya parámetros para que las audiencias de alimentos sea, número uno, más célere, y número dos, que se oralice esta audiencia. Ahora bien, esta audiencia también tiene que tutelar el interés superior del niño. Es decir, esta audiencia tiene como finalidad proteger el interés superior del niño y en base a eso es que se dictan estos parámetros. Otra novedad también que tiene es la concentración de los actos procesales. De por sí, el proceso único ya está concentrado en lo que se llama la audiencia única. Sin embargo,
bajo esta directiva, bajo esta guía, se establece que el proceso de alimentos sea aún más simplificado, como lo vamos a ver a continuación. Y también establece una actitud probatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que reconoce en el juzgador una facultad de solicitar medios probatorios de oficio. Ya vamos a ver más adelante en cuáles van a ser estas etapas en que el juzgador los puede solicitar. Ámbito de aplicación. Como se dijo al inicio, la materia de alimentos es muy extensa. No solamente es alimentos, sino también es aumento, exoneración, extinción, forma en cómo prestar los alimentos, prorrateo. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Se aplica la resolución 167 a todas estas materias? Revisando la resolución, nos damos cuenta que no. No es para todas estas materias. Simplemente son para dos, que es alimentos y aumento de alimentos. Nada más. Las demás materias quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta resolución. ¿Qué es otra materia que queda excluida? El proceso de filiación. También queda excluida. ¿Por qué motivo? Hay que recordar que para establecer primero los alimentos en el proceso de filiación, se tiene que establecer la relación paterno-filial o materno-filial con el menor. Es decir, la pretensión principal va a ser esto, establecer la relación que existe entre el padre y el hijo o la madre y el hijo. De esta manera, la pretensión de alimentos sería una pretensión accesoria. Como el reglamento no menciona nada, tenemos que inducir que queda fuera del ámbito de aplicación. Queda fuera del ámbito de aplicación, por ser una pretensión accesoria. Asimismo, bajo esta misma lógica, también quedarían excluidos también la pretensión de divorcio, las pretensiones de tenencia, pues son pretensiones principales y las pretensiones de alimentos son accesorias. Por eso que no debería ser la pretensión, ya sea de alimentos o de aumento de alimentos, accesorias. Siempre deberían ser principales para que se aplique esta resolución administrativa 167. Ahora, vamos a ver cómo es que se presenta la demanda. El Poder Judicial ha establecido varios mecanismos en que una alimentista puede reclamar alimentos para su menor hijo. Ante ello, vemos que puede ser presentando una demanda por escrito con o sin firma de abogado, ya sea a través de formularios, que ya la Corte ha establecido los formatos ahí, simplemente es cuestión de llenarlos, y también a través de un medio virtual, siendo que esta disposición, esta resolución que establece que las demandas de alimentos se presenten a través de manera virtual, se ha publicado el 6 de febrero del 2020. Esta demanda, ¿cómo va a ser ingresada? ¿Cómo es que se va a presentar? Actualmente, como vivimos en una época de pandemia, esta demanda va a ser ingresada a través de la mesa de partes electrónica, que ya ha establecido las distintas cortes del país. Siendo que para poder ingresar a esta mesa de partes electrónica, necesariamente se tiene que contar con una casilla electrónica, y de esa manera poder presentar la demanda. Con ello nos daría pie a decir lo siguiente, que para tener acceso a esa casilla de por sí lo tienen los abogados, y con ello sería necesario que para poder presentar la demanda sea a través de un abogado, porque ellos tienen acceso a la casilla electrónica, a la mesa de partes virtual por tener casilla electrónica. Esta demanda, una vez que es ingresada a la mesa de partes virtual, es inmediatamente distribuida a uno de los magistrados, y ellos ya sea lo imprimirán la demanda y lo tendrán en físico, o de todas maneras lo tendrán como un expediente judicial electrónico, siendo que este expediente judicial electrónico se viene dando actualmente. Ahora sí, vamos a hablar sobre las novedades que nos trae esta resolución administrativa 167. La primera innovación que menciona es la siguiente. ¿Qué sucede? Que si la demanda que
se presentan tienen causales de inadmisibilidad, ya sea reguladas en el artículo 424 del Código Procesal Civil o en el 425. ¿Qué sucede? ¿Se declara inadmisible? Pues no, no se declara inadmisible. Se admite la demanda y en el interín procesal se va a dar un tiempo para que llegue a subsanar la demanda. De esta manera, vemos que ya no se suspende el proceso hasta que se subsane, sino que se continúa con el mismo. Otra innovación es la siguiente, que una vez que se emite el auto admisorio, en el auto admisorio ya se va a fijar la fecha de audiencia, la fecha de audiencia única, se va a exigir los requisitos que debe contener la contestación de la demanda, se va a establecer también de oficio qué medios probatorios necesita el juzgador para emitir una sentencia inmediata y también va a conceder una medida cautelar de designación anticipada de alimentos. Estos 4 puntos deben estar plasmados en un auto admisorio de alimentos. El traslado del auto admisorio señala la resolución que va a ser a través de casilla electrónica, domicilio real y excepcionalmente a través de WhatsApp o correo electrónico. Esta disposición es controversial desde mi punto de vista por lo siguiente. Casilla electrónica, como acabo de mencionar hace unos instantes, simplemente tienen los abogados, no cualquier ciudadano. De esta manera, si se quiere notificar a la parte demandada, necesariamente tiene que ser en su domicilio real, pues no cuenta con una casilla judicial. Asimismo, también ya dependerá de cada magistrado cómo es que se puede notificar a través de WhatsApp y correo electrónico, pues el problema no está en enviar la notificación, sino en cerciorarse que efectivamente ese número telefónico que se utiliza para el WhatsApp y el correo electrónico al cual se está reenviando la demanda, efectivamente sea de la persona demandada. Eso, bueno, ya queda a liberalidad de los juzgadores en cómo se va a constatar, verificar estos, que efectivamente el WhatsApp y el correo electrónico pertenezcan al demandado. Ahora bien, pasemos a la presentación de la contestación. La contestación de la demanda, al igual que la demanda, se va a presentar a través de la mesa de partes electrónica. Y también menciona que esta demanda va a ser notificada en físico. Ya veremos en qué momento. Audiencia única. Esta es la parte esencial. Como sabemos, la audiencia única inicia con la acreditación de las partes, saneamiento procesal, la etapa conciliatoria, fijación de puntos controvertidos, admisión y actuación de medios probatorios y alegatos finales. Todas estas actuaciones se van a dar en un mismo acto, que es la audiencia única. Todo eso, incluido la sentencia. Ahora bien, ¿cuáles son las innovaciones? La primera innovación que menciona es prevalece lo oral sobre lo escrito. ¿Esto qué ventaja genera a las partes? La primera ventaja que genera en las partes es que en la misma audiencia pueden hacer precisiones, ya sea sobre el petitorio, precisiones sobre los fundamentos de hecho, precisiones sobre los medios de prueba presentados, pues está prevaleciendo el medio oral sobre lo escrito. Y además hay que recordar que también dentro de los procesos de alimentos hay una flexibilidad, se rige por el principio de flexibilidad, es decir, el principio de congruencia, el principio de preclusión, quedan flexibilizados al momento de tratar materia de alimentos. Esta audiencia será registrada en audio y video y también de manera excepcional en otro medio idóneo. Así menciona la resolución. ¿Cuál sería otro medio idóneo? Grabarlo desde un celular, de repente grabamos simplemente audio a través de un aparato. Necesariamente no va a ser grabado en una filmadora. Se pueden usar otros medios. Lo esencial acá también, lo innovador, está que la contestación de la demanda va a ser calificada en la misma audiencia. Anteriormente, antes de emitirse esta directiva, este protocolo, siempre se calificaba la contestación antes de la audiencia única. Se declaraba ya la rebeldía o el apersonamiento
del demandado. Sin embargo, ahora en esta misma audiencia, el juzgador va a tener que calificar la contestación de la demanda. En todo caso, también podrá emitir la resolución en la cual se declare la rebeldía o no del demandado. También la va a dar en esta audiencia. Y también, una vez calificada la demanda, la contestación, se va a correr traslado a la parte demandante, en la cual va a tener un tiempo prudencial otorgado por el juzgador para que revise la demanda, la contestación. La va a revisar y una vez que ya concluya con esta etapa de revisión, ya continuamos con el saneamiento, con la conciliación, fijación de puntos controvertidos y bueno, las demás etapas que continúan. Como se dijo, también hay una amplitud probatoria para el juzgador, pero también hay una amplitud probatoria para las partes. Pues en el mismo acto de audiencia pueden las partes presentar medios de prueba. Ya no queda restringido que los medios de prueba sean presentados en la etapa postulatoria. Es decir, yo presento mis medios de prueba en la demanda. Yo presento mis medios de prueba en la contestación. Ya no. En la audiencia se pueden presentar medios de prueba, los cuales serán admitidos por el juzgador y ahí también se correrá traslado a la otra parte. Asimismo, también indica que puede participar el menor en estas audiencias. Considero que no sería necesario, pues se estaría revictimizando al menor, pues las personas que hemos participado en una audiencia de alimentos, muchas veces nos damos cuenta de que existe un conflicto ya previo antes de la audiencia y las cuales traería una exposición al menor a este conflicto. Por eso yo soy de la opinión de no hacer participar a los menores de este tipo de audiencias. Sin embargo, ya quedaría a criterio de cada juzgador. Otra innovación que trae esta resolución administrativa 167 es al momento de sentenciar. Indica que terminados los alegatos finales, el juez puede emitir sentencia, ya sea detallando todo el contenido de la sentencia o simplemente la parte resolutiva. Bueno, eso también ya está regulado en el Código del Niño y del Adolescente. Sin embargo, la innovación viene en el punto siguiente. Indica que cuando no asiste el demandado, se va a emitir sentencia. Cuando no asiste el demandado, se puede emitir sentencia. Pero, ¿qué sucede si ambas partes no asisten? La resolución dice que el juzgador va a resolver en atención al interés superior del niño. Muy bien. ¿Qué es lo que se puede resolver ahí? En atención superior, en interés superior del niño. Prácticamente es una disposición subliminal para emitir una sentencia. Pues también señala que, valorado los medios de prueba de ambas partes, es que se va a emitir se va a resolver, ¿no? Entonces, vemos que esta disposición va contra lo dispuesto en el artículo 203 del Código Procesal Civil, que indica ya en su parte final que cuando ante la inconcurrencia de ambas partes se da por concluido el proceso, sin pronunciamiento del fondo. Pero sin embargo, esta resolución indica de que se puede resolver. Entonces vemos que hay un conflicto entre una ley, que es el Código Procesal Civil, que tiene ese rango, y una resolución administrativa que dispone todo lo contrario. Ahora bien, pasemos a hablar sobre la resolución administrativa 173 del 2020, publicada el 10 de julio del 2020. Hacemos un breve recuento. Vemos que la resolución 167 fue emitida en junio, el 18, y la resolución administrativa 173 el 10 de julio. Es decir, hay casi un mes de diferencia entre la publicación entre una resolución, la 167, y la resolución 173. Pero ¿qué de innovador trae la resolución 173? La resolución 173 es el protocolo para llevar a cabo audiencias virtuales durante el estado de emergencia sanitaria. Esa es la finalidad de este protocolo, es establecer una guía, una directiva para seguir
en el momento de las audiencias virtuales, durante el periodo de emergencia sanitaria. Es decir, también se establece también un plazo, y directamente se establece un plazo de vigencia, que es mientras que dure el estado de emergencia sanitaria. Es decir, con la última ampliación que dio el gobierno, este protocolo tendría vigencia hasta el 9 de septiembre del presente año. Esperemos que se dispongan nuevas disposiciones al ampliar este protocolo, ¿no? Porque sí es de suma ayuda. ¿Cuál es la finalidad de este protocolo? ¿Por qué se emitió? La finalidad de este protocolo es continuar con el servicio de justicia, protegiendo tanto al personal jurisdiccional, a las partes procesales, a los abogados, de ante un posible contagio al asistir a una audiencia presencial. Es por eso que se estableció como plataforma virtual para poder llevar a cabo estas audiencias el aplicativo Google Meet. Y para entrar a este aplicativo necesariamente se tiene que contar con una cuenta de Gmail. Asimismo, también cuando se presenten las demandas, se tiene que indicar esta cuenta Gmail más el número telefónico. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? El ámbito de aplicación de esta resolución es para todos los procesos. Es para todos los procesos. Como se indicó en la resolución anterior, en la 167, en la resolución 167 simplemente se aplica para dos. Para el proceso de alimentos y aumento de alimentos. Los demás procesos en materia de alimentos, no. Pero sin embargo esta resolución sí los ampara, sí los recoge, para llevarlos de manera virtual. Entonces, eso quiere decir que para los casos de exoneración, extinción, prorrateo, forma de cambio en la forma de prestar los alimentos, se van a llevar a cabo a través de esta resolución, la 173. Esto quiere decir que al hacer al hacer trascendental esta resolución, pues aplica a todos los procesos, podemos concluir que esta resolución complementa a la 167. ¿Qué innovaciones trae esta resolución 173? En la audiencia. Hay que determinar también un parámetro también, que esta resolución 173, a diferencia de la resolución 167, que regula la 167 regula todo el proceso de alimentos, todo, desde la etapa de postulación hasta el tema de la emisión de la sentencia. Sin embargo, esta resolución 173 simplemente aplica para saber cómo es que se va a establecer, los parámetros de cómo se va a llevar la audiencia virtual. Entonces, este protocolo establece dos tipos de audiencia. La primera de ellas es la audiencia preparatoria o la conferencia preparatoria. ¿Qué se va a establecer ahí? ¿Cuál es su finalidad? En la audiencia preparatoria tiene por finalidad determinar si efectivamente las partes cuentan con todo el equipo tecnológico para poder llevar a cabo la audiencia. Y a la propia resolución en su contenido establece cuáles son estos equipos tecnológicos para llevarla a cabo. Y también determinar la participación de las partes. Vamos a ver qué partes van a participar, si en caso han asistido o no, eso se va a ver en esta etapa. ¿Esta audiencia quién lo va a llevar a cabo? ¿El juzgador? No, lo va a llevar a cabo el auxiliar jurisdiccional. En este caso, el especialista o el secretario. ¿Qué sucede si las partes procesales no asisten a esta audiencia? ¿Se archiva el proceso? ¿O de repente la parte que no asistió ya no puede participar de la audiencia de la audiencia única? ¿Qué sucede? La norma ha sido bien clara. Indica de que si en caso las partes o la parte no asiste a esta audiencia preparatoria, el efecto es que el juzgador da por hecho que la parte cuenta con todo el implemento, con todo el equipo para poder llevar a cabo la audiencia con normalidad. Asimismo, también en esta audiencia va a ser grabada y todos los inconvenientes o acuerdos que se pacten en esta audiencia, es decir, puede ser que en esta audiencia tiene unas partes, ¿sabe qué, señor secretario? Queremos conciliar. Entonces, todos estos hechos
el especialista dará cuenta al magistrado antes de iniciar la audiencia. Ahora bien, pasemos a la audiencia virtual. Quiero indicar que para llevar a cabo la audiencia virtual previamente, en el auto admisorio, que ya se disponga fecha y hora para la audiencia única, tiene que contar con el link, con el enlace para la audiencia. Ya tiene que venir en el auto admisorio. Tiene que indicar cuál va a ser el link para poder participar de esa audiencia. Asimismo, también ese mismo link va a servir para la audiencia preparatoria, ¿Cómo inicia la audiencia virtual? Inicia con la acreditación de las partes, con las partes asistentes, se acredita indicando su nombre, su dirección completa, su número de DNI, correo y email si es que tuviera, número telefónico. Igualmente se prosigue con sus abogados, con la acreditación, también tienen que indicar cuál es su correo y email y también su número telefónico. Esta audiencia también va a ser grabada y hay un hecho acá puntual que establece las reglas de conducta. Pues puede suceder que en plena audiencia una de las partes diga que está fallando el audio. O también puede suceder que se desconecten abruptamente. O ingresen y salgan de manera abrupta también en plena audiencia. Entonces, ante ello, en aplicación del artículo 50 del Código Procesal Civil, que establece como un deber del juzgador ser director del proceso y ante manifestaciones de temeridad o de mala fe, puede sancionar a la parte. Recordemos que el artículo 109, 110 y 111 del Código Procesal Civil establece unas reglas de conducta para las partes que participan de una audiencia, que participan de un proceso, y también a sus abogados, siendo que las multas pueden ir de 5 URPs hasta más, dependiendo de la gravedad del hecho, ¿no? que se puede manifestar ya sea en el proceso o en la audiencia. Por eso que el juez tiene que valorar estas reglas de conducta. Notificación electrónica. También esto es una innovación. Hay que recordar que la notificación electrónica tiene vigencia a partir de 2016. Incluso fue modificada la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 155. Y se estableció lo siguiente: notificación electrónica se va a dar para todos los actos, menos para el emplazamiento con la demanda, declaración de rebeldía, para los autos emisores de medidas cautelares, sentencias y autos finales. El artículo 155D establece esto, que esto de acá sí o sí se va a tener que notificar por cédula, no por casilla. Pero vamos a ver cuál es la innovación que nos presenta la resolución 173. La resolución 173 menciona lo siguiente: que las partes procesales, bueno, y en este caso también sus abogados, pueden acordar, ya sea con el magistrado o con el especialista, ya sea en la audiencia, en la conferencia preparatoria o en la audiencia única, que la sentencia sea notificado en casilla, con los mismos efectos como si estuviera notificándose físicamente. Esa es la gran innovación. Yo considero que está muy bien, nos ayuda a nosotros, a los magistrados, ya a un poco a descargar un poco el despacho también, porque ya iremos notificando poco a poco las sentencias de manera virtual en casilla electrónica. Pues hay que recordar que existe cuarentena focalizada en ciertos lugares y esto ha limitado en gran medida la notificación por cédula. No hay notificadores que estén dispuestos a notificar y también no se les puede exponer a este personal. Ante ello, considero que esta es una buena medida que se está tomando en épocas de pandemia. Ahora bien, pasemos a las ventajas y desventajas. ¿Cuál es la primera ventaja? Que se deja de lado el soporte de papel. Es decir, como la audiencia ya no es presencial, ya no es necesario estar levantando un acta, el registro de actas de audiencia, sino simplemente lo que queda registrado en audio y video
Simplemente de ahí se puede sentenciar. Desde ahí se toma en cuenta para sentenciar. La otra ventaja es que la audiencia única que ha sido grabada, si es que la parte desea solicitar una copia, inmediatamente se le puede pasar esta copia. ¿Cómo se le pasa? Como está grabado en la plataforma Google Meet, desde allí se puede mandar el enlace y la parte procesal lo puede ver el audio y video. Y también, bueno, permite que las audiencias se lleven sin la presencia de las partes, perdón, sin la presencia física de las partes, pues ya no es necesario su desplazamiento, simplemente desde su celular, desde una tablet, desde, desde una laptop, se puede llevar a cabo esta audiencia, se pueden conectar las partes y se puede llevar con normalidad la audiencia. Dificultades. La primera dificultad es la carencia de equipos tecnológicos. Esta carencia de equipos tecnológicos no solamente, se da por parte del Poder Judicial, sino también por las partes procesales. Respecto a las partes procesales, me permito contar una anécdota que ha sucedido llevando a una audiencia. Se programa fecha y hora para la audiencia virtual. Muy bien. Las partes asisten sus abogados, pero no se conectan al enlace que se mandó en la audiencia admisoria, en la resolución admisoria, sino que se personan directamente al juzgado. Querían que el juez lleve a cabo la audiencia y ahí mismo conciliar. Entonces, no se le puede afectar su derecho a la tutela profesional efectiva. Se vio la alternativa y se decidió que la audiencia sea grabada a través del celular del especialista. Se buscó un ambiente, las partes separadas, la especialista bajo control de seguridad y a través de su celular, que la especialista también está conectada a la plataforma virtual Google Meet, desde ahí se llevó a cabo la audiencia. Ella comenzó a grabarlos, se acreditaron y se procedió a conciliar esa materia. Desconocimiento de los abogados litigantes del nuevo procedimiento en los procesos de alimentos. Hay muchos abogados que desconocen este proceso, por eso sucede que a sus patrocinados los mandan sin el apoyo técnico, pues como bien indicado, estas audiencias van a ser grabadas. Anteriormente una audiencia sí, efectivamente se podía llevar sin abogado, pero en esta época sí considero que sería necesario la participación del abogado a fin de contar las partes con el medio tecnológico. En este caso, sea pues no un celular o una tablet, a fin de poder llevar a cabo la audiencia. Deficiencias técnicas en litigación oral. En las audiencias que yo vengo llevando actualmente, observo que sí, efectivamente hay una limitación, por cuanto las partes procesales, cuando uno les indica, ¿no?, va a actuar algún medio probatorio, hacen alegaciones sobre lo mismo. Hacen conclusiones sobre los medios de prueba presentados. Hecho que no corresponde a esa etapa procesal, sino correspondería a la etapa de alegatos finales. Sin embargo, tienen esta manera, ¿no?, de hacer prácticamente los alegatos finales en la actuación probatoria, etapa que no corresponde. Por eso que se aprecia esa deficiencia en materia de litigación oral. Como conclusiones finales, podemos indicar que ambas resoluciones establecen innovaciones procesales, las cuales yo considero que deberían nombrarlas cada una, y como el Poder Judicial tiene iniciativa legislativa, se ha presentado al Congreso y de esta manera se ha debatido y modificado el Código Procesal Civil, porque sí establece buenas innovaciones que considero que van a ayudar bastante en el desarrollo de los procesos civiles. Como se dijo, la resolución administrativa 167 se complementa con la resolución 173, pero en el punto de la audiencia única, nada más, no hay otra complementariedad que no sea en la audiencia única, y también en la notificación de la sentencia. Asimismo, también hay que
Cabe precisar que ante un conflicto entre lo normado por el Código Procesal Civil y la resolución y las resoluciones administrativas, se va a preferir lo normado en el Código Procesal Civil. Aplicando la teoría que señala de la pirámide, vamos a ver que la Constitución está en la cúspide de seguir las leyes, los reglamentos y las resoluciones administrativas, siendo que en aplicación a esta forma de que se ordena el ordenamiento jurídico, vemos que una resolución administrativa no puede ir contra lo dispuesto en un decreto legislativo que está recogido en el Código Procesal Civil. Así que con ello concluye mi participación, sin antes dar un agradecimiento a la Comisión de Justicia y Comunidad por la invitación. Muchísimas gracias. Doctor.